Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo miércoles 27 de enero del 2016, en este su programa Diálogos Abiertos, edición número 32. Hay que recordar que estamos siendo grabados desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, y el tema del día de hoy es el problema político en Venezuela. Y aquí tenemos de invitado a alguien ya conocido, llamado Enrique Olaf Córdoba Garza. El tema, bueno, en la actualidad, la derecha, con Leopoldo López, con Enrique Capriles, Radonsky, han desestabilizado la actividad política con Nicolás Maduro. Desde que estaba vivo el gran camarada Hugo Chávez, querían desestabilizar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere recuperar la hegemonía no solamente en ese país, sino en Sudamérica. Y en la actualidad ganó la derecha las elecciones parlamentarias con cierto número de escaños en el Congreso en Venezuela, pero ahorita están buscando tratar de dar un golpe de estado en el Congreso para quitar a Nicolás Maduro esta derecha fascista o esa derecha rapaz que existe en Venezuela, extremista, radical. Pero esta derecha tiene una vertiente histórica. Hay evoluciones. Tiene una vertiente histórica y lamentablemente con la muerte del gran camarada Hugo Chávez, pues se ha visto mermado la izquierda socialista que existe actualmente en Venezuela. Desde el 2013 está habiendo una constante busca desestabilizar Estados Unidos para recuperar hegemonía y extraer los recursos naturales petrolíferos de aquel país. Hay que recordar que el marketing político también en Venezuela son asesores españoles que dan clases en la Camilo José Cela en España, y se dedican a hacer esta campaña de desestabilización en medios de comunicación. La prensa española también, sí. Sin hacer... Con Felipe González. Bueno, pero ese es un tema, ya sabemos. Obviamente hay que decir que sobre Felipe González se ha dicho en libros que la misma derecha decía, o sea, el mismo PPP decía que Felipe González era la derecha posible, esto es decir, los 80s. Claro. Entonces ya no podemos tomar a Felipe González como una opinión muy izquierdista o de alguna forma cuestionadora del planteamiento Felipe conservador. Es una derecha. Simplemente es una izquierda muy moderada. Pero bueno, hay que ir al punto. Es que también con Aznar participa en el golpe de estado que se le da a Hugo Chávez junto con Bush para desestabilizar la política en aquel país. Pero bueno, vamos al punto, a estudiar la historia política de Venezuela. Digamos, aquí el planteamiento democrático en Venezuela surge a partir de la decadencia del gomecismo. ¿Qué era el gomecismo? Era el gobierno de Juan Vicente Gómez y sus dos sucesores, que en este caso fueron Eleazar López Contreras. Ajá. Y Isaías Medina Angarita. ¿Qué pasa? Bueno, de alguna forma los partidos democráticos, en este caso Acción Democrática, que es el partido que toma la iniciativa, de alguna forma con líderes como Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, es un partido que surge del problema gomecista. ¿En qué sentido? Porque estos personajes, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, pertenecían a la generación del 28, que fue una generación, reprimida por Juan Vicente Gómez, y que posteriormente saldrán al exilio. Se dice que Rómulo Betancourt fue incluso líder del Partido Comunista de Costa Rica. Entonces tendrán toda esta y participarán del debate del surgimiento de los partidos comunistas, del Partido Comunista en Venezuela. Pero bueno, aquí el punto es que Acción Democrática, que es el partido de Rómulo Betancourt, establece la idea de que del gomecismo con su dictadura militar ha perjudicado a Venezuela y que el camino es la democracia. Entonces
¿Qué pasa? Hay un líder que permite la entrada de los partidos, que permite la creación de partidos, que es Isaías Medina Angarita, que por ejemplo permite que exista el Partido Comunista, permite Acción Democrática. Entonces, Isaías Medina Angarita, los historiadores lo dicen, fue un democratizador, en el sentido de que permitió que, por ejemplo, lo que digo actualmente surgieran los partidos, dio apertura a otras posibilidades políticas, se fortalecieron los obreros, se fortalecieron diversas clases sociales, ¿no? en el gobierno de Medina Angarita. Pero ¿qué pasa? Rómulo Betancourt no estaba de acuerdo con la sucesión de Diógenes Escalante, que era el sucesor de Isaías Medina Angarita. Diógenes Escalante, desgraciadamente, tiene una enfermedad mental y ya no es candidato. Entonces aquí surge el problema. El problema es que después Rómulo Betancourt, junto con Marcos Pérez Jiménez, causa un golpe de Estado. El golpe de Estado del 17 de octubre del 45. Curiosamente, la misma fecha que otra vez, volviendo al tema del peronismo, en Argentina, ¿no? Esa eclosión del peronismo, el 17 de octubre del 45, 18 de octubre del 45 más bien, hace eclosión este gobierno Acción Democrática, que es manejado interinamente por Rómulo Betancourt. Pero ¿qué pasa? Después, de alguna forma, este gobierno será, ya después de los 3 años que pasó, será manejado por Rómulo Gallegos. Pero Rómulo Gallegos sufre un golpe de Estado por militar. Entonces vendrá Delgado Chalbaut y vendrá Marcos Pérez Jiménez después, ¿no? Hay otro personaje, pero aquí el punto, aquí lo que hay que recalcar, volviendo al asunto de que, bueno, viene Marcos Pérez Jiménez. Y Marcos Pérez Jiménez tiene una dictadura de 8 años, de 1952 a 1906 años, de 1952 a 1958, que es el famoso 23 de enero de 1958, que es cuando se derrumba la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Acción Democrática maneja el planteamiento democrático, quiere decir que de alguna forma Acción Democrática seguirá criticando que el militarismo es elitista, que el militarismo es democrático, refiriéndose a Juan Vicente Gómez, refiriéndose a los sucesores de Gómez y refiriéndose a Marcos Pérez Jiménez. ¿Y qué maneja? Maneja el pacto de punto fijo, el que hacen el rancho de punto fijo con Rafael Caldera y Jovito Villalba y Rómulo Betancourt, y ahí establecen, digamos, la hegemonía de la democracia en Venezuela. Bueno, elecciones periódicas y la preponderancia por la democracia. Jamás va a haber dictaduras. De alguna forma, sí, se gobierna acá, pero hay un detalle. Acción Democrática toma una línea represiva cuando vienen las protestas de izquierda en los 60s, cuando viene la guerrilla en los 60s. Acción Democrática incluso hace cosas que serían impensables para nosotros mexicanos. Por ejemplo, Rómulo Betancourt suspender garantías individuales. Varias veces suspendió garantías individuales en los 60s, por ejemplo, para combatir la guerrilla, ¿no? Y para combatir el surgimiento, la represión del Partido Comunista, cosa que ya había sido permitida por Isaías Medina Angarita, supuestamente un militar, ¿no? un militarista, ¿no? Entonces es interesante cómo el planteamiento democrático va creando este mito de que solamente la democracia es válida, pero o sea, sí, la democracia es viable, pero reprimiendo sus alternativas, o sea, reprimiendo la crítica comunista, reprimiendo la crítica a Acción Democrática. El planteamiento de Acción Democrática, al final de cuentas, solamente iban a gobernar Acción Democrática y un partido que surgiría en los 60s, que sería COPEI, famoso COPEI. Con la Comisión de Organización Política Electoral Independiente, que manejaría Rafael Caldera, ¿no? Que se dice aquí que Rómulo Betancourt le ofreció a Rafael Caldera que se integrara a Acción Democrática, Caldera no quiso y creó COPEI. Y aquí se arma una alternancia democrática que durará hasta 1998, que es Acción Democrática, COPEI, Acción Democrática y COPEI. Carlos Andrés Pérez también. Exacto, Carlos Andrés Pérez. Que él reprimió con el Caracazo en los 80s. Bueno, pero sí, pero hay que tener en cuenta que Carlos Andrés Pérez tuvo un primer gobierno, que fue el de 1973 a 1978. Pero los 80s, igual que en Argentina, Menem hace la represión en Buenos Aires. Bueno, pero no se puede comparar eso porque hay una crisis económica. Hay que recordar en Latinoamérica. Hay que recordar que los países que tienen la mayor crisis petrolera es Ecuador, México y Venezuela en los 80s. Sí, puede ser. Bueno, y aparte que en esa época
pues matan a Jaime Roldós, ¿no? Que era, digamos, se manejaba como una alternativa dentro de la política ecuatoriana, en el 82, más o menos. En aquel ya se daban las políticas capitalistas, ¿no? A Sí, favorecer a las empresas estadounidenses y también favoreciendo a las políticas económicas del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Claro, efectivamente, sí, incluso, pues de alguna manera hay... Y que de ahí surge en Caracazo surge la imagen de Hugo Chávez después, bueno, cierto. No, bueno, no, ahí me refiero... aparte, o sea, no, sí, sí, no, pero, hay nada, no. Sí, pero él y además Chávez está antes porque Chávez, quien forma, quien verdaderamente tenía la mentalidad y Chávez estaba en contra de la represión en Caracas. Sí, pero aquí hay que tomar en cuenta que el verdadero, o sea, el que tenía la ideología de los Chávez era Argenis Chávez, que es en los 80s, con de alguna forma Douglas Bravo, que era miembro de la guerrilla de los 60s, que esta guerrilla que fue encabezada por Teodoro Petkov y Douglas Bravo precisamente, llegan al ejército y en el ejército empiezan a retomarse las ideas, pero bueno. Chávez era paracaidista dentro de los militares, sí, y aparte efectivamente, se empezó a influenciar por el pensamiento marxista y leninista. Bueno, pero se empezó a influenciar porque de alguna forma tiene relación con Douglas Bravo, que es el que lleva este pensamiento al ejército. Claro. Además hay que tomar en cuenta, por ejemplo, hay que mencionar un libro que es muy importante, bueno, en este caso, La Revolución de las Fantasías, de Domingo Alberto Rangel. Domingo Alberto Rangel, curiosamente, fue un ADECO, o sea, participó de Acción Democrática, pero tiene en 1966 marca disidencia con Acción Democrática. Entonces, por ejemplo, habla cómo se manejó todo este mito de la democracia venezolana, en el sentido de que, bueno, Rómulo Betancourt como el gran líder concertacionista de clases, el hombre que iba a pensar por el pueblo, el hombre que de alguna forma, y que incluso delegó a los militares, digamos, que tenían ideas democráticas, como el caso del que hizo el golpe de Estado, Hugo Enrique Tejero, los relegó para tomar relevancia, ¿no? Entonces aquí es porque en este libro dice Rómulo Betancourt no es un líder democrático, Rómulo Betancourt solamente está para beneficiar a la burguesía, Rómulo Betancourt ha traicionado el planteamiento del 23 de enero, y eso lo dice Domingo Alberto Rangel en La Revolución de las Fantasías en 1966. Pero entonces, estamos hablando de 1966, ya había un desencuentro de muchos ideólogos, incluso el mismo Domingo Alberto Rangel dice que él se va, porque él pertenece a la línea revolucionaria, que hay una decisión en el 63 de Acción Democrática, él pertenece a la línea revolucionaria, y va con el Che Guevara y dice, Che Guevara, ¿qué podemos hacer sobre Venezuela? ¿Que hay que tomar la revolución? Y el Che Guevara dice, no, desgraciadamente los venezolanos creen mucho en la democracia electoral, entonces la democracia electoral va a triunfar aunque se entienda la revolución, y efectivamente, o sea, la guerrilla fracasó. Incluso, bueno, está el testimonio crudo de un escritor como Argenis Rodríguez, ¿no? que marca la traición que hicieron políticos como Teodoro Petkov, como Pello Márquez a la izquierda, ¿no? Y también Colombia forma parte de esa estabilización en Venezuela. Bueno, pero en Colombia hay que tener en cuenta que bueno, lo que pasa es que en esa época surgen un gobierno moderado como Gerard Restrepo, ¿no? Entonces es diferente, o sea, no se puede digamos, comentar que haya tenido que ver plenamente en la desestabilización. Sí, obviamente pertenece a este grupo de liberales socialdemócratas, ¿no? Gerard Restrepo, Rómulo Betancourt, Figueres en Costa Rica, ¿no? Todos estos líderes, Belaunde, si tú quieres, en Perú. En aquellas épocas estaba el M-19 con Jaime Batamán y Sí, efectivamente, pero estamos planteando la situación de Venezuela. Colombia es otra perspectiva. Entonces, decíamos, Domingo Alberto Rangel ya plantea que la democracia en los 60s está traicionada, ¿no? Bueno, vamos a los 70s. Entonces, vamos a los 70s. En el 73 viene Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez hace algo muy semejante a lo que serían los gobiernos de crecimiento compartido aquí en México. Luis Echeverría, López y José López Portillo. Es lo que hace Carlos Andrés Pérez aquí, en el sentido de que un gobierno nacionalista, un gobierno dependiente de las rentas, acá, aparte, pero favoreciendo con PDVSA a Estados Unidos. Claro. Además era una moda en esa época, o sea, se tenía que fortalecer ya veníamos de la creación de la OPEP, por ejemplo, con Juan Pablo Pérez Alfonso, ¿no? Entonces Venezuela tenía que marcar una iniciativa nacionalizar el petróleo. Obviamente ya
desde la democracia ya se había manejado la idea del 50-50, ¿no? Es el 50% para el Estado, de la renta para el Estado, y 50% para las empresas privadas. Ya había una costumbre de... economía mixta en el petróleo. Sí, pero era una parte de la ideología de la democracia, ¿no? De manejar el 50-50. Entonces, cuando se hace la nacionalización, se hace, pero desde una perspectiva, digamos, para favorecer a las élites de la política venezolana, en este caso las élites de Acción Democrática. Y espérate, déjame terminar. Luego viene el gobierno de Luis Herrera Campins. ¿Qué pasa con Luis Herrera Campins? Bueno, Luis Herrera Campins le toca la crisis del petróleo, la devaluación. En lugar de que Venezuela tuviera 4.80, ahora le toca la crisis del petróleo. Desgraciadamente, lo mencionaba Rafael Correa en la Banana República, la Nueva República, que en toda Latinoamérica se estaba teniendo una crisis en cuanto al petróleo. ¿Por qué? Porque Holanda estaba teniendo distintas vertientes en cuanto al gas y el petróleo, ¿no? Claro. No, y además de que de que de alguna forma afectó el hecho de que Estados Unidos pues tenía problemas para el consumo del petróleo, ¿no? Entonces eso también afectó para la crisis petrolera. Pero el punto es de que Venezuela, a pesar de que hay gente como Felicitas López Portillo que dice que la devaluación venezolana fue bien manejada, incluso mejor manejada que en México, en la gente surge una insatisfacción de cómo se manejó la política. Entonces, ¿qué pasa? Viene Jaime Lucinchi no puede llevar y esto va a buen término. Ya estamos en los 80, en el 83 hasta el 88, 88. Jaime Lucinchi no puede llevar a buen término el planteamiento, al gobierno venezolano, solucionar los problemas de la crisis de la economía venezolana, solucionar digamos, la creciente conflictividad que existe. Entonces viene de alguna forma acá. Pero ¿qué pasa? Desgraciadamente Acción Democrática vuelve al líder carismático. En este caso el líder carismático era Carlos Andrés Pérez. Regresa Carlos Andrés Pérez, el segundo. Se hablaba. El problema es que Carlos Andrés Pérez en sus elecciones desarrolla otra crisis económica petrolera y va generando nuevas reformas económicas que afectan. No, el problema es que Carlos Andrés Pérez promete un gobierno semejante que hizo en los 70s, pero ya no son las circunstancias de los 70, ya desgraciadamente son además todos los las circunstancias en Sudamérica compran bonos para pagar. Había un problema de la deuda en Venezuela, que bueno, había un problema en América Latina, que esa era la época, pero Carlos Andrés Pérez promete la idea de la gran Venezuela, la que prometió en los 70s, y ya no se podía llegar ahí. Entonces llega al poder, se da cuenta que ya no puede plantear la idea de la gran Venezuela. Entonces viene el estrellato de los economistas venezolanos de la época, Miguel Rodríguez, Moisés Naim, que plantean la idea de una reestructuración económica ligada al FMI, aumenta el transporte, seguir las recetas del Banco Mundial, recortan gastos sociales, efectivamente, y entonces a partir empiezan las protestas del 27 de febrero de 1989, que es las que el compañero hablaba, que es de alguna forma donde otra vez Carlos Andrés Pérez aplica los planteamientos antidemocráticos que se habían aplicado antes con la guerrilla, y hay suspende garantías individuales, hay una represión en toda Caracas, que a Chávez le impacta toda esta represión. Ya venía con eso, pero el punto es aquí de que ya había, ya hay un desencuentro, ya incluso desde la izquierda, desde el conservadurismo, desde el liberalismo mismo, ya hay una crítica al populismo venezolano. Está, por ejemplo, La miseria del populismo de Aníbal Romero, está, por ejemplo, los libros que hace Germán Carrera Dama sobre la dominación cautiva y sobre la reforma del Estado. Por ejemplo, después vendrá un fenómeno que se llama el COPRE, la reforma del Estado. Y luego en febrero del 91 viene el golpe de Estado orquestado por el gran camarada Hugo Chávez. Pero bueno, en la circunstancia de que ya se daba el hecho de que ya el gobierno de Pérez estaba ya era muy deslegitimado, ¿no? Y incluso ya después iba a tener un juicio. Fue contra Carlos Andrés Pérez, y luego Rafael Caldera le da y aquí viene la mención de otro libro, La máscara del poder y el poder sin la máscara. ¿Qué pasa con estos libros? Estos libros son importantes de un teórico llamado Luis Brito García. Luis Brito García plantea
que el populismo concertacionista, que es el que manejaba Acción Democrática de Copey, que hablaba de la inclusión de clases, de la inclusión del pueblo productivo, ¿no? Del líder carismático, pero el líder carismático desde el partido político, no necesariamente un caudillo político, sino el líder que de alguna forma era formado por el marketing político y por por la publicidad. Que ahora está muy dado de moda. El punto es que ya había una crítica a este populismo. El populismo era un partido creativo. En el 98. En el 98, pues logra ganar Hugo Chávez. Sí, contra Romer, contra Irene Sáez, contra la Miss Universo. Irene Sáez, efectivamente. Pero el punto es de que, Chávez curiosamente, surge para combatir ese populismo partidocrático que existía antes. Y con el gran camarada Hugo Chávez, así hay que decirlo. Surge para combatir ese populismo partidocrático. Entonces el problema del populismo ha estado desde siempre en Venezuela. No es algo, aquí lo que hay que recalcar es que no es algo que sea privativo de Chávez, sino ha sido un problema que ha existido desde siempre, de los gobiernos de Acción Democrática y Copey. Entonces, incluso Chávez entra para combatir ese populismo partidocrático. Luego Chávez logra con el polo patriótico la victoria. El movimiento Bolívar 2000 llega al poder. Afortunadamente le gana a la derecha. También hay que tomar en cuenta que los referentes de la izquierda venezolana, que eran Pompeyo Márquez y Teodoro Petkov, participan en el gobierno de Caldera, que de alguna forma el gobierno de Caldera pues es el gobierno que se somete todavía mucho más a los planteamientos que maneja el Fondo Monetario Internacional. Les recomiendo que vean el discurso de toma de posesión de Hugo Chávez. Bastante interesante. Y Banco Mundial. Y entonces ahí pues ya no hay referentes de la izquierda en Venezuela, ¿no? Y que actualmente entonces entra ya Chávez, del gran camarada Hugo Chávez. Entra ya Chávez aquí, entonces ya Chávez tiene, de alguna forma ha sido combate. Pero ¿qué pasa con Chávez? Que Chávez al construir una nueva política, al construir una nueva constitución, la cual es criticada por los juristas venezolanos, en este caso Adán Brewer Carías y Aguiar, ¿no? De alguna forma, pues se va con toda la vieja política. Entonces, toda esta vieja política de la que hemos hablado, es la vieja política que criticó a Chávez y que sigue criticando el chavismo, y que es de la que provienen los nuevos líderes, Leopoldo López, Enrique Capriles, que son reclutados por la CIA, y además tuvieron una maestría en Harvard. Incluso es el caso de un Henry Ramos Ayub, que es el presidente de Acción Democrática. Henry Ramos Ayub solamente sobreviviente de la vieja política venezolana. No quiero concluir porque hay que seguir todavía con el planteamiento. Hay que recordar que el tiempo se nos acorta, así que esa es la primera parte del video y grabamos está bien, entonces esto podemos decir que es la primera parte, después hablaré del populismo y el problema político en Venezuela de Chávez en adelante. Aquí, gracias por ver el video. Si les gustó, denle like, compartan, y en una segunda parte continuaremos hablando sobre la historia política en Venezuela con Chávez y Nicolás Maduro, del gran camarada Hugo Chávez, hay que decirlo. ¿Tú no lo quieres decir? No es cierto. No, hay complejidades históricas que hay que analizar, ya después lo analizaremos en el siguiente video, y muchas gracias por vernos.